Hay momentos en el deporte que trascienden la competición, instantes donde la lealtad se dobla y las reglas no escritas se hacen añicos. Esto no fue solo una carrera, fue el día en que la Fórmula 1 vio a uno de sus propios hermanos caer. En el pináculo del automovilismo, la Fórmula 1 es un campo de batalla de velocidad, estrategia y una ambición cruda, que a veces lo consume todo. Estamos en la temporada 2013, un año que prometía ser otro capítulo glorioso para el equipo Red Bull Racing, dominante en el campeonato. Pero bajo el brillo de su éxito, una tormenta se gestaba, una que en Malasia se desataría para destrozar la paz y redefinir lo que significaba ser un compañero de equipo. Era un secreto a voces que la relación entre sus dos pilotos estrella, el joven prodigio Sebastian Vettel y el veterano inquebrantable Mark Webber, estaba tensa. Pero nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado el terremoto que estaba a punto de sacudir al equipo, un escándalo que se grabaría en la historia del deporte como la traición de Multi 21. La atmósfera en el circuito internacional de Sepang era pesada, no solo por la humedad tropical, sino por la presión palpable que acompañaba a cada gran premio. Los motores rugían, los neumáticos chirriaban bajo el sol abrasador, y la estrategia de carrera se desarrollaba con una precisión quirúrgica. Red Bull, como se esperaba, estaba liderando la carga, con sus dos coches en una posición dominante. Mark Webber, el australiano experimentado, iba en cabeza con Sebastian Vettel, el tricampeón del mundo, pisándole los talones. Con la victoria casi asegurada y la seguridad del equipo como prioridad, llegó la orden desde el muro de boxes, una directiva fría y calculada diseñada para gestionar el desgaste de los neumáticos y asegurar un doblete para el equipo Multi 21. Para los no iniciados, esta era una instrucción estándar en la Fórmula 1, una señal codificada que significaba que el coche número 21, Webber, debía mantenerse por delante del coche número 2, Vettel. El mensaje era claro. Mantengan sus posiciones, aseguren los puntos, no hay más adelantamientos. Es una orden que se ha dado incontables veces, una parte fundamental de la estrategia de equipo que, en teoría, debería proteger los intereses de todos. Pero lo que sucedió a continuación fue una afrenta directa a esa convención tácita. A medida que las últimas vueltas se desvanecían, el muro de boxes de Red Bull, con Christian Horner, el director del equipo, a la cabeza, observaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. La victoria estaba al alcance. El Multi 21 se había transmitido. Sin embargo, en lugar de mantener la distancia, el monoplaza de Vettel comenzó a acercarse peligrosamente al de Webber. La tensión se disparó. Las comunicaciones por radio, normalmente un torbellino de estrategia y actualizaciones, se volvieron un campo minado de súplicas y advertencias. Seb, Multi 21, se le escuchó decir a su ingeniero de carrera. Multi 21. La voz transmitía una urgencia creciente, casi una desesperación. Desde la perspectiva de Webber, la situación era clara. La victoria era suya, protegida por la promesa del equipo. Pero en el habitáculo del coche número 2, Sebastian Vettel estaba sopesando sus propias ambiciones frente a las directivas del equipo. Con cada giro, la brecha entre los dos compañeros se reducía. La orden se repitió, más enfática esta vez, pero Vettel tenía otra idea. En la vuelta 46, en una maniobra audaz y sin concesiones, desafió abiertamente la autoridad del equipo. Se lanzó por el interior de Webber, forzando un adelantamiento al límite que dejó a su compañero de equipo y a todo el equipo Red Bull en estado de shock. Fue un acto de desafío descarado, una traición en plena luz del día, transmitida en vivo a millones de espectadores en todo el mundo. La emoción de la victoria se desvaneció, reemplazada por una amarga sensación de traición. El podio debería haber sido un lugar de celebración, de éxtasis desbordante, pero en Sepang se convirtió en un escenario de confrontación silenciosa. Sebastian Vettel, victorioso, se mostraba incómodo, su sonrisa tensa. Mark Webber, en segundo lugar, estaba visiblemente furioso, su rostro un mapa de indignación y desilusión. El champán, que suele salpicar con alegría, parecía frío y amargo, casi un reproche. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Las cámaras se centraron en los rostros de los dos pilotos, buscando una explicación, una disculpa, cualquier cosa que aliviara la atmósfera glacial. Christian Horner, de pie junto a sus pilotos,
Se veía profundamente estresado, con una expresión de quien acaba de presenciar una catástrofe en cámara lenta. Sus ojos buscaban respuestas, pero solo encontraban una mezcla de desafío y resentimiento. Mark Webber, con una honestidad brutal, no se contuvo. Más tarde, en la sala de prensa, su declaración fue un puñal. El equipo me dio órdenes para que bajara el ritmo y cuidara los neumáticos. Y después de eso, ya sabes lo que pasó. La implicación era clara. Había sido apuñalado por la espalda por su propio compañero de equipo, y lo que es peor, por la persona que se suponía que debía seguir las mismas reglas. Sebastian Vettel, en un intento de justificación que solo sirvió para avivar las llamas, admitió: ignoré la orden. No estoy orgulloso de ello, pero lo hice. Esta admisión, aunque un intento de honestidad, solo subrayó la magnitud de su desobediencia. Para Mark Webber, la traición fue personal, la ruptura de un pacto fundamental de confianza en un deporte donde la vida misma depende de la cooperación y la disciplina. Era el momento en que la rivalidad se transformó en algo mucho más oscuro y destructivo. El eco de Multi 21 resonó mucho más allá de la pista de Sepang. El equipo Red Bull Racing, antes un modelo de unidad y éxito, se vio sumido en una crisis de relaciones públicas. Los titulares de todo el mundo gritaban traición, deslealtad y el escándalo de Vettel. Los aficionados se dividieron, algunos aplaudían la ambición despiadada de Vettel, mientras que otros condenaban su falta de ética deportiva y respeto por el equipo. La reputación del equipo sufrió un duro golpe. De repente, la narrativa no era sobre victorias, sino sobre la política interna, el ego y las promesas rotas. Christian Horner y el gurú de diseño Adrian Newey tuvieron que lidiar con la avalancha de preguntas incómodas, intentando calmar las aguas mientras el barco se tambaleaba. La victoria en Malasia, que debería haber sido un triunfo sin tacha, quedó manchada, teñida por la amargura y la controversia. El precio de la victoria de Vettel fue la fractura de la confianza dentro del equipo, un cisma que nunca se repararía por completo. Multi 21 se convirtió en sinónimo de una victoria obtenida a costa de la integridad, un recordatorio sombrío de que incluso en la cima del éxito, la ambición puede llevar a los individuos a pisotear los valores más fundamentales. El escándalo Multi 21 no fue solo un incidente de carrera, sino un momento definitorio en la historia de la Fórmula 1, un estudio de caso sobre la delgada línea entre la ambición personal y la lealtad al equipo. Nos recuerda que, en el vertiginoso mundo de la velocidad y la gloria, la confianza y la lealtad son la moneda definitiva. Pero la pregunta perdura, resuena a través de los años. ¿Valió la pena esa victoria el precio de la traición? Si te ha gustado esta historia, no te pierdas nuestro próximo video.